Buenísimas tardes, bienvenidos a un nuevo martes Mi Trading, martes 14 de enero de 2025. Giancarlo Prisco, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Feliz Arrancamos año otra vez. un martes más, feliz año para quien todavía no Sí, haya estado por aquí desde principio de año. Qué rápido pasa el tiempo, medio mes ya de enero por delante. Aquí estamos cada martes con XM como patrocinador en el martes Mi Trading, en nuestro contenido semanal para repasar lo que está sucediendo en el mercado, para tocar no solo los mercados tradicionales, también las criptomonedas y cualquier evento, cualquier situación macroeconómica de interés que ocurra. Y por supuesto también estamos en nuestra comunidad de traders, el crucero. Puedes entrar gratis, en el enlace está abajo en la descripción. Giancarlo, me encuentro últimamente un mercado haciendo cosas extrañas, difícil de leer, al menos en el corto plazo, con movimientos muy choppy, ¿no? Que dicen los americanos. Sube, sí. baja, baja, sube, sube, baja, barre arriba, barre abajo. No hay tendencias claras. ¿Qué está pasando? Porque el mercado se cerró así en 2024 y continúa así en 2025. Bueno, ha habido algún cambio de paradigma. Yo, como ya sabéis, los últimos vídeos los he hecho solo porque también Alberto tenía que descansar. Obviamente yo he descansado un poco esta semana, hemos hecho un poco de descanso en diferida, ¿no? Bueno, yo he entrado directamente al tema, pero es verdad que no he contado nada. Sí, Hicimos sí, un descanso en diferido. Primero descansé sí. yo en la vida, luego ya te Sí, fuiste, te es fuiste tú. normal, un Sí, poquito sí, para sí. todo, ¿no? Has tenido No, unas vacaciones, además, en un sí, lugar sí. maravilloso. No voy a tampoco decir más, pero Bueno, has sí, estado a sí. gusto, ¿no? Has desconectado, lo has pasado bien. Sí, 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 no, eso sí, me he hecho algunas cosillas que quería hacer, pero bien. Aunque como viajo mucho, para mí, a veces pues, me parece que las ciudades son todos iguales, no lo sé. A veces creo que es normal, pero bueno, es más una sensación, ¿no? Más que otra. Pero bueno, vamos a ver un poco qué está pasando. Eh, Primero, os invito a escuchar el último vídeo porque he explicado el nuevo esquema de liquidez de la Fed, donde hemos visto una temática clave que muchos probablemente no han pillado porque es un poco difícil de entender, ¿no? ¿Cuál es la problemática de la Fed en este momento? ¿Qué está haciendo? La Fed en realidad tiene un problema bastante gordo. Yo lo dije ya el año pasado que el mercado se está manteniendo gracias a la liquidez de la Fed. La Fed tiene que hacer todo lo que puede para que se compren los bonos de Estado. Hay un problema de consenso, se dice, es decir, un, de acercamiento a comprar estos bonos. La demanda está bajando año tras año y ya hemos explicado varias veces, ¿no? El proceso que ha hecho. Nunca ha habido una contracción de liquidez, porque mucha gente ahora dice, ahora cae todo, un momento. Vamos siempre recordando los puntos clave. No hay contracción de liquidez porque la Reserva Federal sigue empujando a través del mercado overnight y esto ya lo hemos explicado, ¿no? Hemos mostrado el gráfico de la Fed, la inyección de liquidez, pero es todo esto para ayudar el Tesoro americano a financiar su programa de bono, ¿no? Pero como tal, la Fed ha hecho, ahora ha empezado un poco una política restrictiva parcial, ¿no? Pero hasta un cierto punto podemos confiar en esta cosa, y te explico, porque la Fed ya ha aliviado algunos puntos los balances de los bancos. Ahora tenemos otro problema que hablamos hoy de los bancos regionales, tenemos que retomarlo. Eh, Se está hablando que la Fed no va a cortar los tipos. Aquí también iría con mucho cuidado, porque hay muchas cosas que aún no son claras y lo explicaremos al final del podcast. Pero lo que serán diferentes, es decir, no vamos a ver ese corte asesino, será un corte un poco más programado, porque el problema es siempre el mercado de bonos. De allí donde está saliendo todo el jaleo en todos los activos en este momento. Obviamente estoy conectado a la llegada de Trump, sobre lo cual hay muchas dudas sobre todo lo que quiere hacer. Y allí la junta, cioè la subida del dólar, la búsqueda del bono, viene propiamente de esta incertidumbre, ¿no? Y como Vale. tal, Entonces, los problemas o todo lo que sucede sale del mercado de bonos. siempre, siempre, allí sale el Eso ocurre problema. siempre, pero ¿por qué Sí, ahora mismo tenemos que mirar con detenimiento el mercado de bonos? Perdona que te interrumpa la explicación, te pregunto sí, para sí, que sí. todo el mundo tenga claro el punto de partida.
porque Sí, siempre estamos mirando los índices, siempre estamos mirando el S&P, pero realmente en el mercado de bonos es donde comienza todo, ¿no? Donde todo se empieza a mover. sí, porque la deuda de un Estado, si no se vende, es un problema. El Estado no vende la deuda, declara default. No puede pagar los Exacto, gastos. exacto. Ahora hay hipótesis, obviamente. Obviamente aquí empiezo a escuchar varias, se está yendo un poco lejos. Por ejemplo, se habla ya de una década perdida porque la deuda americana está entrando en un ciclo donde los próximos de años podría tener graves problemas. Entonces se habla ya que podemos tener uno de los casos históricos que se llama década perdida. ¿Qué significa? Que el mercado no cae y luego no sube en un arco de, ¿entiendes? Allora, yo siempre he dicho que cuando empiezan algunas cosas hay que ir con cuidado, ¿no? Yo, por ejemplo, en este momento, una cosa la quiero recordar. Nosotros hemos hablado varias veces que problemas graves empezarían entre el 2026 y el 2027. Este es un año de transición. Pero antes de ir a decir todo esto, porque ver un mercado que baja, la gente se asusta. Sí, pero volvemos de nuevo siempre a un punto clave, que ya ahí me he peleado con la cuestión de la cripto. L'S&P en un mes escaso ha perdido 200 puntos. No, me tenéis que decir si yo me debo preocupar de una corrección de 200 puntos. Es que estamos siempre igual, siempre estamos Ah, hablando de lo mismo. Cuando retrocede esa- cae tan poco que no es preocupante, no es un exacto. problema. ¿Cuáles son los problemas que nosotros ya hemos mencionado aquí, yo y Alberto? El primer problema es que la Fed suba los tipos, ma una dirección así es un suicidio porque significaría el fin de todo y listo. Ahora explicamos por qué la Fed no puede subir los tipos en papel. Luego llegaremos siempre al punto final con la pregunta, si hay una voluntad política, entonces entramos en el complotismo, pero sí, si la Fed volutamente quiere que bajen los mercados, yo allí no puedo decir nada. O sea, eso es posible, pero antes de llegar a todo esto, tenemos que ir punto por punto. Allora, la deuda, empezamos, este es el punto clave. Deuda, la deuda tiene, el gobierno americano necesita siempre más compra de bono para sostener toda la estructura. Está claro que la deuda está llegando a niveles nunca vistos, ma esto es un discurso que va adelante desde, la deuda no se puede pagar, está claro. Entonces, como he dicho varias veces, la Fed se está convirtiendo en lo que podemos llamar administrador de activos. ¿Qué significa? La Fed no puede, prefiere que la inflación y que mantiene a través de su liquidez los activos a cierto precio, más que ir en deflación, y ahí ya sería un desastre porque no crecemos más, que quitar liquidez. Eso está claro. Como tal, ¿qué quiere hacer prácticamente en este momento la Fed? Justo para retomar un momento el discurso anterior. Quiere inyectar liquidez para ayudar la demanda de bonos y de vez en cuando llega esa narrativa con esa intervención, la lucha contra la inflación está subiendo, ¿a dónde? ¿Dónde sube esta inflación? Que está siempre allí. Y volvemos de nuevo siempre a la, como decís, el violino, ¿no? Se ponen allí y te cantan cosas que por ahora puramente teóricas. Porque alguien ahora está haciendo hipótesis del tipo, ¿se puede tener una recesión con un mercado alcista? Sí, es un hecho raro, por supuesto, pero tienen que encajar ciertas condiciones que no creo que se van a encajar aquí porque no le conviene a nadie, aunque dependerá de una serie de factores que iremos viendo semana por semana. Como tal, yo lo que espero es un mercado alcista agitado. Ya lo he explicado, será un mercado discontinuo donde vais a tener movimiento parabólico. Cuando pues luego falta de nuevo esta liquidez que llega de la Fed, vamos en lateral, bajamos y pasan así semanas. Y la gente irá en el pánico, empezará la fase de nervio, etcétera. Esto es el primer efecto de la decisión de la Fed. Ahora, la fase clave es empezar a entender la cuestión de lo que está pasando, ¿no? Que la curva de tipo ha llegado al 5%. ¿Cuál es? Es que es un nivel crítico. ¿Qué significa todo esto en términos económicos y financieros? Es importantísimo porque tiene implicaciones por los mercados globales, ¿ok? Como tal, tenemos varios factores que se juntan: dinámica inflacionística, crecimiento económico robusto e una vuelta a una política económica expansiva con la administración de Trump, ¿ok? Esta situación no puede ser como vista solamente como un ajuste de mercado, porque el problema de fondo es que los operadores realmente se están haciendo una serie de preguntas sobre cómo irá esta economía, ¿no? Si queremos
hacer una pequeña análisis. Yo, por ejemplo, esta mañana estaba viendo para que vosotros entendáis cuál es la problemática, estaba viendo la problemática con esta, por ejemplo, el mercado de la tecnología, cómo puede ir. Por ejemplo, interesante, ves, por ejemplo, una situación complicada, por ejemplo, viene de Nvidia. Yo, por ejemplo, el tipo de crecimiento que podemos ver, por ejemplo, por Nvidia, ma también por todos los magníficos 7 en inversiones en tecnología, inteligencia artificial, será siempre menos hasta al final, al menos el 2028. Es decir, se habla que este año, entre este año y el próximo, un 30%, luego se bajará al 12, luego al 9, al 6. Es decir, tenemos un tipo de crecimiento decreciente. Como dije también, esto significa que no es que Nvidia se destroza, más llegará a una fase de madurez y más de tanto no podrá ir. ¿Ok? Como tal, ese tipo de crecimiento a partir de este año empezará a bajar. Pero esto no significa que el mercado no va a subir. Significa que a partir de los próximos años el mercado subirá a un ritmo más lento y menos con largas fases laterales. Esta es la primera área, problemática que ha nacido por la concentración que ha habido dentro del mercado tecnológico, ¿no? Como tal, ahora hay que ver si ahora empezará la temporada de trimestral a partir de mañana con los grandes bancos, veremos también una vez más si todo esto es justificable. Pero claro, ten en cuenta que Nvidia ahora en este momento tiene en hostage el mercado. Si Nvidia se destroza, se cae todo el cioè, Nvidia está por todas partes. Si tú vendes Nvidia, se acabó la fiesta. Entonces, el problema es ver cómo lo van a gestionar. En mi opinión, todo esto es una maniobra para llevar el mercado a precio más interesante, cosas que yo en este momento no tengo, mas nadie tiene, y me parece justo. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, el problema es entender pieza por pieza, porque aquí el problema nace siempre de un punto de vista macro, luego técnico. ¿Qué quiero decir? Empezamos con la inflación. Esto para mí es importante porque todo esto, esos 3 puntos que hemos nombrado, es decir, crecimiento económico fuerte, presión inflacionaria y administración de Trump, puede crear problemas a la sostenibilidad del mercado a largo plazo. Yo estoy convencido que Trump al final hará un desastre, pero no ahora, en los próximos 2 años. Empezaremos a ver los efectos de esta política, si la hará y cómo lo hará. Aquí están demasiado sí que no podemos hablar aún. Entonces, la Fed ya ha dicho que la inflación llegará al 2% alrededor del 2027. Esto ya se conecta a un mercado del trabajo fuerte. Hemos visto la nómina no agrícola el viernes y como tal veremos una resiliencia de la economía americana, ¿no? Un crecimiento de los salarios y esta expectativa, porque son expectativas de inflación futura, crea presión. Y en realidad la Fed dice que el problema es la inflación, ma en realidad ya lo hemos discutido, la inflación es necesaria para el fenómeno de la globalización, para que las grandes economías puedan volver a producir internamente. Inflaciones no se puede eliminar de todas formas, pero se puede controlar. Entonces, llegamos a Trump. ¿Qué va a hacer Mister Tycoon? Política económica orientada al crecimiento con corte fiscal, deregolamentazione, gasto infraestructural. Y esto obviamente va a expandir el déficit federal. ¿Ok? Se habla de un desavance de un 6% del PIB americano en el 2025. Obviamente es una cantidad enorme en un contexto de crecimiento económico, baja desempleo. Obviamente este approach que ayudaría seguramente en una primera fase a estimular la economía va a agravar la presión inflacionaria y está metiendo bajo presión el mercado de bonos. El problema es la deuda americana, cioè todo el mundo que compra un bono americano dice a largo plazo, porque ese es el problema, el largo plazo. Ma esta situazione che se mantiene en Estados Unidos está creando una vulnerabilidad estructural. ¿Será posible que estos son capaces de seguir viendo un mercado donde esa deuda se puede sostener?
los cálculos que están haciendo el economista es que a partir del 2030, 2034, pues no será más sostenible esta deuda. Como tal, esto lleva a turbulencia, porque recordad que la pasta cansa, como se suele decir en español, ¿no? Está en el mercado de bonos, está en instituciones, allí hay un giro de liquidez brutal y como tal, obviamente se están vendiendo esos bonos, porque dice, ¿yo qué voy a hacer a mantener esta cosa? Si esto en 5 años, 10 años van a tener problemas del tipo, recordemos siempre que la deuda se puede renegociar. América te puede decir, te pago el interés, pero a caducaciones no te pago el bono, te lo renuevo o te pago menos, pueden hacer cualquier cosa. Ahora, todas esas preocupaciones, inflación, política restrictiva, monetaria, deuda pública, está empezando a crear unas situaciones donde la subida de tipo de estos bonos al 5% obviamente crea pérdida significativa que han comprado estos bonos, ¿ok? Como tal, a partir del año he visto algunos índices de Bloomberg, se ve proprio un impacto muy duro a quien tiene una obligación a largo plazo, ¿no? Me refiero a la educación a 20, 30 años. Como tal, esta 5% en general se considera un nivel crítico y claro, esto tiene también una implicación en los costos de financiación de empresas y familia, ¿ok? Recordamos que América ya hemos mostrado, explicado, en este momento están pagando niveles de deuda sobre el crédito revolving de crédito superior al 20% al mes. Es decir, que es una cosa, que yo ni de la desesperación total haría una cosa así, para que vosotros entendáis la locura que se está llevando aquí. Entonces, si esta situación es de tipo más alto, obviamente habrá una repercusión y claro, todo el esfuerzo que está haciendo la Fed podría denegarse porque el consumo y las inversiones bajarían. Y esto obviamente llevará a otro problema al crecimiento económico, ¿ok? La Fed ha hecho una serie de cortes de tipo a partir de septiembre, pero las expectativas se han ridimensionado. Hasta uno o ningún corte de tipo. Sobre todo, más los datos serán buenos, más esto se reducirá. Los contratos del mercado de opciones descuentan en este momento un corte solo en la segunda mitad del 2025, ¿ok? Los miembros de la Fed hablando han dicho que están haciendo quieren mantener los tipos a este nivel por bastante tiempo, no sabemos cuánto, y tienen un poco una actitud cautelosa frente a un contexto económico resiliente, pero potencialmente inflacionario. Como tal, todo esto luego lo estamos viendo en el mercado de acción, de valores. ¿Por qué? Porque claro, si me sube los rendimientos de los bonos, ¿qué pasa? La confianza de los inversores se destabiliza. ¿Ok? Si el dividend yield de unos Standard Poor's está a un punto porcentual por debajo del rendimiento del bono al de año, la atractividad de un bono es más alta respecto a los de acciones. Como tal, estamos viendo una contracción de los flujos en los fondos de acciones y se está llevando dinero por directamente en los bonos a corto plazo, evitando problemas. Claramente el problema, obviamente como he dicho antes, es la evaluación de las acciones tecnológicas que son a un nivel alto y esto lleva a la vulnerabilidad del mercado. Como tal, esas situaciones donde esos títulos obviamente serán muy sensibles a un subida de tipo, porque recordamos que las acciones tecnológicas sí son anticíclicas, más tienen que descontar los flujos de caja futuros según los tipos de interés. Si más altos son los tipos, se reduce su valor porque necesitan mucho dinero a préstamo para hacer su modelo de negocio. ¿Ok? Como tal, lo que estáis viendo es una explosión de la volatilidad repentina, venta y compra repentina. Se están yendo a buscar un activo refugio, que no lo es, pero se compra el bono a corto plazo, 2 años, un año, porque te da algo rápido y sin mucho riesgo, ¿no? El oro, por ejemplo, está volviendo a subir, aunque el dólar se está disparatando, el oro está en una situación, ya propio el otro día estaba viendo que está atacando la zona de 2.700 con la posibilidad de poder volver a subir, ¿no? Y en este caso,
tenemos pero en cuenta una cosa, muchos inversores no es que se van a salir de los Magníficos Siete, porque recordamos que esta empresa facturan, ¿eh? ¿Esto para qué? Es que ahora de repente Nvidia, no es que son malos, no. Pero esos títulos atraen capitales porque esta gente da dividendo, factura y obviamente cada año será ligeramente inferior, ma es normal, ¿ok? Bueno, esta es la base sobre lo cual tenemos que trabajar. A partir de aquí, ahora entran una serie de dinámicas muy interesantes, sobre lo cual luego tenemos que razonar, porque yo, repito, entiendo perfectamente la dificultad del momento, pero también tenemos que ser un poco claros sobre cierto punto, porque estamos viendo una situación muy complicada. Allora, empezamos con una serie de situaciones conectadas con la política de la Fed. ¿Ok? Recordad lo que hemos dicho al principio del podcast y en la última puntada. ¿Ok? Como tal, recordamos que la Fed, si lo queremos decir de una forma más divertida, está poniendo dinero en el mercado de una forma con la manita escondida bajo la mesa, ¿no? Mientras haces todo este teatrito que no quiere costar los tipos, bla, bla, bla. ¿Ok? Tenemos un motivo político que es conectado con el tesoro en primis y Powell parece muy poco dispuesto a costar los tipos. Como tal, él sabe perfectamente que el sistema financiero drogado empieza a haber grieta, ma esto lo sabemos ya. Como tal, la Fed no puede parar de inyectar liquidez y esta es la postura que se vemos, esta postura rígida la vemos en el dólar. Y esta es la razón por la cual está llevando problema también a China, que tendrá que inyectar muchísima más liquidez y hacer políticas fiscales para evitar una deflación o retrasar la inflación, deflación, mejor dicho, porque allí no hay manera de cambiar las situaciones después de la crisis inmobiliaria, ¿no? Como tal, me espero ya a final de enero que empiezan a llegar inyección de liquidez, ¿ok? Obviamente, esto puede dependerá mucho de la postura de Powell, que mantiene un dólar alto, y en ese caso, una devaluación de todas las otras divisas es potencialmente peligroso, ¿ok? Como tal, tenemos una economía global que tiene un hambre desmesurada de liquidez, donde los bancos centrales por ahora no están dispuestos a actuar, bajando los tipos rápidamente como lo hemos visto otra vez. Este es el problema que el mercado está enfrentando y los operadores también, obviamente es una cosa nueva y tenemos que ver qué hace. Pero tenemos la historia que nos ayuda a enseñar cómo se gestiona esta situación. Por un banca central es mucho peor una deflación que una inflación. Y como tal, esto que amenazaría no solamente la estabilidad financiera, la estabilidad económica, pero también los cambios entre la divisa. Lo que está existiendo esos días, si veis, toda la divisa están bajando porque hay una desconfianza total en el sistema fiat, ¿no? Y como tal, para evitar lo peor, los bancos centrales, la historia nos enseña, tendrán que volver a imprimir dinero sí o sí. No es una cuestión de sí, pero sino cuándo. Esto en cuanto volverá a liquidez, todos los activos volverán a volar a las estrellas y veremos nuevo máximo histórico. Ok, en ese caso vamos a hacer un poco un punto de la situación. Por luego volveremos también sobre el tema eh, de de la inflación con más calma. Pero, por ejemplo, el problema principal es el sentiment. Ok, como tal, la cuestión es puramente de un sentiment, no de datos tan preocupante por ahora, ¿ok? Como tal, como he dicho antes, el S&P habrá bajado un 4% por ahí y sinceramente no me preocupa todo esto, ¿ok? Estamos ventas sobre sentimiento, no sobre fundamental económico, inflación, tarifa, etcétera. Y como tal, hasta que no tenemos real motivación económica, esta corrección no puede durar mucho. Pero, como he dicho, yo por ahora veo una voluntad política por parte de la Fed y podría dejar esta situación un poquito más
allá. Pues luego cuando se sienta Trump veremos un momento qué pasa, porque no creo que Trump será muy contento de esta situación. Este es el problema principal que tenemos que tener en cuenta. Y el dólar propiamente está en una fase que acabará pronto eh, y no creo que puede subir más de tanto, simplemente porque en el momento en lo cual este dólar está penalizando obviamente el bull market también, en el momento en lo cual empezará todo el proceso de la administración de Trump, eh, volverá seguramente a bajar. El problema son la tempistica, eso será un trimestre un poco turbulento propio por esta razón. Como tal, yo lo que estoy viendo es simplemente una situación de corrección necesaria para que el mercado respire. Llegando a esto, y antes de tocar algún otro tema, llegamos al punto final. Bancos regionales. Volvemos otra vez a la crisis que tuvimos ya hace unos años. Recordamos que los bancos regionales americanos tienen una marea de bonos americanos, sobre todo en la parte larga de la curva. Y como está subiendo promo este, están perdiendo un dineral y sube el riesgo sistémico. Están tirando la cuerda prácticamente. Como tal, si los tipos siguen subiendo, esos bancos van a percibir pérdida y los bancos tendrán una evaluación arriesgada. ¿Y esto qué llevaría? Si tú tienes la cuenta corriente en ese banco, obviamente lo que tú harás es dejar ese banco regional e ir a ponerle los bancos grandes, con JP Morgan, Wells Fargo, etcétera. Es una migración que es absolutamente posible, si no probable. Ya la hemos visto la última vez. Y imagináis, esos bancos tendrán que obligatoriamente tendrían que vender parte de la exposición en bono para hacer frente a los rescates de liquidez. Como tal, tenéis en cuenta que algunos bancos tendrían una pérdida de esta exposición que superan hasta el capital social. Pues imagináis, sería un desastre. Como tal, esto se crea un riesgo sistémico y la Fed no lo permitirá. Y yo estoy seguro que todo esto acabará pronto. Pero tenéis en cuenta que esto es un elemento más que muchos no están hablando y es importante, ¿ok? Recordamos siempre un problema de riesgo sistémico. Son las causas que tenéis que ver. Si yo debo reducir mi exposición en un activo porque se me arrastra la cartera, eh, antes o después de una subida de los tipos de los bonos, esto no lleva una caída fuerte, más no una inversión o un crash, ¿ok? Que recordamos siempre que una caída de un 30-40% viene solo exclusivamente cuando hay que vender, porque estás obligado a vender, ¿ok? Pero a esto no hemos llegado aún. Como tal, el posible crash en este momento es o esta exposición sistémica que hemos dicho, o el problema yo a este punto vamos a pillar el problema, que para mí es un poquito más importante, la exposición apalancada. Imagina ese inversores retail profesional que trabajan con ETF sobre el bono americano. Eso se llama ETF TLT. Hay un producto apalancado, apalancamiento 5. Dice, 5 riesgo. No, no. Y claro, imagina toda esa exposición apalancada que comprende obviamente ETF sobre los títulos tech, Nvidia, etcétera. Y obviamente esto también es un problema porque allí asistiríamos a una otra limpieza. Como tal, tenemos tipo de intereses sobre los bonos a largo alto, apalancamiento alto, concentraciones de la posición del operador sobre muy pocos títulos. Recordamos que los primeros 26 títulos de los Standard Poor's son el 50% del índice, una barbaridad. Todo este combo crea algo peligroso. Digamos que es como una polvorera que está para explotar. Cuando explota, no va a invertir en mercado. Se hará un poco de limpieza que yo creo que estaría bien y luego se puede volver a comprar. En el contexto actual, pero podríamos hablar que un SP puede caer otros 200, 300 puntos, mas no cambiaría nada.
Así como el Bitcoin, por ejemplo, se encuentra propio en esta conexión. Si alguien habrá notado, el Bitcoin está corrigiendo con el mercado de valores. Obviamente esta correlación no gusta, pero ojo, cuando llega el institucional, esto es una consecuencia, pero repito, tampoco el ciclo se ha acabado. Yo lo que estaba estudiando son un par de cosas. Los ciclos intermedios, tenemos algún ciclo intermedio que prácticamente aún no está completo y como tal, eh, muy probable que Bitcoin no hará nuevo máximo, lo mejor, hasta otro mes, lo puede hacer tranquilamente. Como tal, hasta que no tendremos una gira fuerte, esto tranquilamente puede volver a los niveles de Trump, es decir, entre 76 y 80 mil Bitcoin puede llegar tranquilamente, que lo sepáis. Ya había avisado de esta cosa. Sería absolutamente normal. Como tal, aquí habrá que tener una paciencia infinita. Esto es un mercado donde ganar aquí sabe entrar y sabe salir. Bueno, quitando un momento Bitcoin y oro, que son activos muy protagonistas de esta situación, el Bitcoin necesitará un poco más de descorrelación, pero liquidez no está entrando tampoco allí. Y como he dicho anteriormente, es un mercado alcista discontinuo. Vais a tener mercado que baja lentamente o hace crash rápido, luego se gira, luego como llega la liquidez, boom, pero luego volverá a ser la misma cosa, será como la ola del mar, arriba y abajo. Esto es lo que vamos a tener este año, pero de aquí, obviamente, al 13 de enero no puedo decir que se ha acabado la fiesta. Necesitamos más informaciones, más datos para poder decir si realmente estamos frente a una inversión de tendencia. Y esto no lo tenemos en este momento. Tenemos un mercado asustado. Tener un mercado asustado es una cosa. Tener un mercado que se está invirtiendo es otra cosa. No tenemos ese punto. Como tal, mi consejo personal es no escuchar todo lo que se dice. Porque vuelvo a repetir, a menos que no haya una voluntad política de destrozar el sistema totalmente y rápidamente, la Fed no va a subir los tipos. Como tal, la liquidez volverá, porque la BCE tendrá que cortar, todo el mundo tendrá que cortar. Estas situaciones no durarán mucho, porque el mercado Forex no es como el otro mercado. Cuando hay eso de ese exceso, los bancos centrales actúan como orquesta. Cuando si empezamos a cortar, todo el mundo lo tiene que hacer. No es que uno va por su cuenta u otro. Es el problema que puede surgir con Trump, hasta un cierto punto. Como tal, vuelvo a repetir, esto es solamente una fase temporal, estamos al principio del año. De aquí a decir que el mundo se ha acabado, yo diría un poco con cuidado, sinceramente. Mi invitación personal es tener paciencia. Tenemos tiempo para ver qué podemos hacer aquí. Si alguien ha comprado bien en los últimos 2 años, ya ha podido hacer sus ajustes. Si alguien ha entrado en esta gira, obviamente tenía que saber que los riesgos suben. Si perdemos tiempo, suben. Como quien ha entrado en Bitcoin 90.000 estará, o a 100.000 estará llorando, pero esto es normal. El mercado se debe entrar siempre en la fase de acumulaciones o principio de ruptura. Luego, más sube, más es complicado. Ahora, antes de decir que todo se ha acabado, mi consejo personal, vamos punto por punto. Yo primeramente quiero ver cuándo llega Trump, qué hace. Primero, el 20 de enero. Luego quiero ver la Fed qué dice el día 29. ¿Cuándo tendré el final del mes? Me lo veo y luego empiezo a pensar y a estudiar qué liquidez entra, qué movimiento hacen, si el mercado caerá más. Y os aseguro que esta semana y la siguiente pueden ser semanas muy negativas. Pero de aquí a decir que bueno, la S&P llega a 5.000, un momento. Para caer 800 puntos necesito algo mucho más potente de lo que hemos visto. Como En eso también tienes razón. Bitcoin llega a 60.000. Para llegar a 60.000 Bitcoin significa que lo venden porque estarán obligados. ¿A quién va a vender Bitcoin en este momento? Como el oro, ¿quién lo va a vender? Solamente porque tiene pérdida que tiene que cubrir. Y volvemos siempre al mismo punto. Estas son las situaciones donde los institucionales van a comprar. Y ya lo he visto en el Bitcoin que están empezando a comprar. Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Hay que tener paciencia. Mucha paciencia. Es un mercado completamente distinto de todos los demás. Porque tenemos alta volatilidad,
grande confusión, bombardeo de los media, de la noticia, de los políticos. Tú no tienes que entender nada. Al final todo está en el gráfico y allí lo vemos. Y ahora mismo, repito, no excluye absolutamente que habrá una fase correctiva, que lo que yo he visto hasta ahora no es nada, que el Nasdaq de 22.000 me llega a 21.000, a mí no me ha cambiado nada. La cuestión me la habría puesta si en una semana de 22.000 el Nasdaq me llegaba al 18.000. Claro que allí tú ves -5, -7 todos los días, entonces dice, mira, aquí se acabó la fiesta. Es que la gente aún no sabe perfectamente cómo es una inversión. La inversión tiene que ser algo pánico, más pánico, ¿sabes qué significa? Que tú empiezas a ver tus acciones perder el 20% cada día, más un S&P que me corrija un 3%, un Nvidia que de 140 va a 130, más estamos bromeando aquí. Allora, empezamos a hacer un reseteo, calma, paciencia, y luego volveremos a ver poco a poco. Ahora mismo no ha cambiado absolutamente nada. Está claro que yo también he piado un poco de beneficio. He estructurado un poco la cartera, ma las cosas las tengo que comprar desde tiempo. No voy a comprar Bitcoin a 100.000 o me voy a comprar Nvidia a 140. Si alguien ha comprado Nvidia a $100, lo mismo ha ganado $30 por acción. ¿De qué hay que quejarse? El problema es siempre el timing. Queremos entrar siempre al final. Porque este nerviosismo que yo estoy notando viene que muchas personas han comprado un día antes y después de la llegada de Trump. Y no se esperaban esa cosa. Están allí al palo, pero no solo los retail, institucionales, todo. Está claro que ahora tenemos que ver cuando llega Trump qué hace. Luego a partir de allí decidimos, faltan 7 días. Esta semana puede ser tranquilamente roja. Veremos obviamente con las trimestrales, porque mañana tendremos JP Morgan, Goldman Sachs, mañana y jueves va a ser petado de trimestral importante, los grandes bancos americanos. Veremos un poco qué sale. A partir de allí decidiremos. Pero, sinceramente, Alberto, y concluyo, yo invito a ser un poco menos emotivo y sí, no es que uno no se preocupa, analizar en detalle, estar listo y ajustar eventualmente. Para mí las correcciones, a lo mejor este año no haremos un 20% de SP, pero si me sube un 8%, un 10%, no veo problema. Yo hasta que no veo abril, octubre, sinceramente veo muy difícil. O sea, depende mucho entre marzo y abril. Si, por ejemplo, el mercado sube y me cae entre marzo y abril, empieza a caer de una forma mucho más estructural, entonces ya sí que vamos a tener problemas. Aquí estamos hablando de 4 meses. 4 meses la bolsa es como una era geológica. Así que vamos punto por punto. Por eso invito un poco a la calma. Entiendo que no es fácil porque, hombre, a mí también me molesta esta situación. No pensáis que yo soy de hierro, pero ¿qué debo hacer? Me queda esperar y poco a poco veremos de sacar lo que tenemos que sacar. El problema es siempre una sola. Hay que ver solamente una cosa, la liquidez que entra. ¿Cuándo veremos que entra la liquidez? Porque los bancos centrales estarán obligados a bajar la cabecita, vais a ver qué pasa en el mercado. Bueno, pues al final la clave la tiene la Fed y cuando entre liquidez al mercado volveremos a ver máximos históricos. Hasta entonces la situación es confusa, tampoco estamos en una inversión, ni mucho menos. Incluso yo creo, Giancarlo, que es hasta cierto punto interesante que el mercado descargue un poquito para buscar oportunidades para 2025, porque tampoco podemos estar en máximos siempre. Por lo tanto, es un respiro, ¿no? Es un respiro del mercado, también viene bien. Bueno, muchos conceptos, muchas ideas en el día de hoy, la verdad que sí, muy interesante, te he estado siguiendo atentamente la explicación y ahora solo falta que cada cual se haga su idea, cada cual reflexione, piense, ate cabos y se haga una idea propia de qué está sucediendo en el mercado. Desde luego la información y los datos los ha dado fantásticamente aquí Giancarlo Prisco. Lo sé, Alberto, pero te digo, me lo he pasado un poco mal porque como ves son cosas muy complicadas y conectadas. Intentando hacerlo lo más fácil posible. Entiendo que a lo mejor no todo está claro, pero intentaremos ir poco a poco. Me doy cuenta que una persona que no estudia esas cosas ve una confusión y se asusta, es normal. Pero me gustaría que tengáis claro que la cosa hay que hacerla un poco más con calma, ¿no? Porque si no, el riesgo es de tomar malas decisiones y asustarse.
Estamos al 13 de enero, ¿eh? Hay tiempo. Hay tiempo para ver todo. Como tal, a partir de la semana que viene, repito, esa semana no excluyo que el SP puede caer otro 100, 150 puntos, cambia poco. Preocupaciones sobre el SP, recordad este nivel, 5.500. Si llegamos allí en las próximas 2 semanas, tendremos que hacer otro tipo de discusión. Pero hasta entonces, yo iría con cuidado, porque no creo que Trump esa situación no la conoce y hará todo lo posible para cambiar la música, porque Powell puede hacer el brazo de hierro, pero hasta un cierto punto, ¿eh? Siempre está siempre Trump con el bastón atrás. Puede cabrearse por eso. Veremos, veremos, veremos. Pero por ahora, repito, esperamos al menos otros 10, 15 días, porque no tiene sentido declarar. Yo no soy un banco de inversión, un analista que tiene que ser el sensacionalista, ¿no? Que voy en la televisión a gritar, ah, se acabó, tú sabes, ¿no? Voy en la CNBC a decir, se acabó porque debo hacer noticia. No, los hechos, sí, es una situación complicada, pero esto lo hemos visto con el COVID, como todas las cosas nuevas lo que nos enseña la bolsa, ¿no? Cuando un activo hace nuevo máximo histórico, lo que hacemos es esperar que el mercado nos da punto de referencia antes de entrar, ¿no? Aquí es lo mismo. Si el mercado está en una situación nueva, entre paréntesis, esperamos a ver un momento cómo evolve y luego tenemos todo el tiempo de entrar. No es cosa que en un día, si tú no entras, no, no, absolutamente no. Desde Eso luego. es para acabar. Una última pregunta, Giancarlo, con respuesta rápida. Sí, Toda esta, de momento, palabrería de Donald sí, Trump, esta guerra, no sé si dialéctica o este miedo que está metiendo respecto a, por un lado, Canadá, Groenlandia, por otro sí. lado, el canal de Panamá. eh, ¿Esto de qué forma? Es pronto para saberlo, pero ¿podría afectar al mercado y de qué forma podría afectar? Claro, el problema de la política Supongo de que hasta Trump. dónde escale, ¿no? Pero claro, No, es no, imposible eso saber. es un problema que de aquí es donde puede salir luego el desastre final. Porque, como te he dicho, ¿no? Que la política al principio crea factores positivos, pero a largo plazo no. Porque si tú empiezas a poner aranceles a toda costa, empieza a ser una política agresiva, al final es una espada que se te vuelve, o sea, una espada de Damocles que no, luego se te vuelve atrás, al final la economía americana va a perder igual, ¿eh? Esto es una medida temporal. Luego se pasa directamente a la guerra, si luego no pueden hacer lo que quieren. Es que el problema de todo el mundo es que el dólar es la base de la deuda de todos los países prácticamente. Con un dólar a esos niveles, los países están llorando porque todas las deudas son en divisas fuertes. ¿Cómo hacen pagarlo? Deuda con mayores bonos, pilla la Turquía, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo pueden resistir? Allí está el problema. Pero la política de Trump realmente puede ser devastadora porque si al principio tú logras tener una ventaja competitiva, luego va a pagar también tu ciudadano, la empresa. Que luego, ¿qué pasa? Ponemos arancel aquí, arancel allí. Mira, ahora se está empezando a hacer macrozonas donde yo puedo exportar, pero limita la exportación, ¿eh? Y si limita, al final el comercio mundial va a bajar. Y esto es lo que puede luego llevar a una crisis profunda en la economía definitiva y llegará a la caída, el Big Short, ¿no? Como lo llaman, ¿no? ¿Sabes? Al final, un día tendrán que acertar, ¿no? Viste que son 5 años que dice que el mercado tiene que caer, y nunca acierta, un día acertarán, ¿no? Claro. Nosotros lo haremos de una forma distinta. Nosotros no vamos a adivinar, nosotros lo que haremos es identificar una estructura gráfica donde tendremos una distribución, una inversión volumétrica tal que podemos decir que el mercado ha empezado la gira. Si recordáis, en el 2022 con Alberto, no dije que el mercado empezó a caer en enero, dio los primeros señales bajistas, pero yo dije exactamente, el mercado es bajista a medio plazo a partir de marzo. Y si recordáis el marco, tanto está todo grabado en el canal Mi Trading. Aquí no hay trampa ni cartón. Y si recordáis, nosotros dijimos a partir de marzo, es cuando tuve la confirmación, tuve que esperar 3 meses. Y es por eso de marzo a noviembre de 2022 tuvimos la caída. Y si recordáis, a partir de noviembre de 2022 hablamos de una inversión de tendencia que empezamos a hablar a medio largo plazo a partir de enero de 2023.
Si no me pasa ese primer trimestre, no tenemos datos, porque recordamos siempre el primer trimestre del año, el último del año, son donde se hacen los movimientos más importantes. Si acabamos este trimestre en depresión, pues sí que allí tendremos que decir, un momento, porque si vemos que el mercado me empieza a ir en lateral 3 meses, no lo hace nuevo máximo histórico en esa temporada, pues sí que yo allí debo decir, un momento. O si el mercado me cae 500 puntos el S&P en una semana, pero yo no es que yo ahora vendo todo o me salgo de todo porque tengo miedo. No, es que este es el problema. Vamos a verlo técnicamente. Ma no voy a adelantar nada porque sería estúpido. No existe uno que adelanta las cosas. Existe solo una persona que te crea miedo. Yo no creo miedo en la gente. Yo digo las cosas por con lo que son. ¿Es un momento preocupante? Sí, ma no es un momento tal que yo voy a vender todas las acciones, las cripto, porque se acá absolutamente no. Esto lo veremos, necesita meses una fase de este tipo. Como explicamos en el 2022, se puede verificar una situación similar a esta, y lo digo ya, ¿eh? Pero estamos hablando de una caída de un 20%, ¿y qué cambia en la economía? Nada. El problema es si no vuelve a subir, y volvemos en el campo de la hipótesis. Dejad que el mercado haga su curso. ¿Cuándo tendremos más datos? Veo, por ejemplo, si la Fed no corta los tipos a final de enero, ¿cómo reacciona el mercado? ¿Se destroza? No lo sabemos. El mercado ya está descontando lo imposible en este momento. A partir de cuando llega los pesos pesados, datos de la inflación, la llegada de Trump, la reunión de la Fed, podemos hacer nuestra idea. Si tenéis miedo, primero veis dónde habéis comprado. Y segundo, si habéis comprado alto, la culpa es siempre vuestra, no del mercado. Si habéis Si comprado tienes miedo, bajo, si yo no vendo Bitcoin que lo he comprado bajo, puedo vender algo, puedo poner un punto donde yo digo, si llega a este punto vendo todo, más tengo siempre un margen que cierro positivo. Y volvemos allí. Nosotros estamos hablando de mercado alcista desde 2 años, no es que por un mes que tengo ya todos los margen para salirme alegremente. Entonces, si habéis entrado en Bitcoin a 90.000, que lo sepáis, si te baja $20.000, no culpa al mercado quien te lo ha dicho, culpa a ti mismo. claro, pero es que eso Porque ya lo aquí avisamos. hemos dicho marzo o noviembre a 60.000, 50.000, se está acumulando. Compra ahora. Como dijimos, ¿cuándo se ha presionado la gente que quería comprar Bitcoin? A final de noviembre. Ahora, volvemos siempre al mismo punto. Volvemos a lo mismo, Ah, realmente, Giancarlo, no vamos a darle vueltas porque aquí están grabados todos los martes mi eh, trading desde pues hace por eso. años y, o sea, ahí está la hemeroteca. Quien quiera revisarlo y tenga la paciencia y la calma puede hacerlo y ya está. Al final, quien ha entrado a 90.000, pues no haber entrado. O si no, ahora te esperas ahí, te quedas así y esperas hasta Hasta que no suba. o no, o lo cierras y aceptas la pérdida porque te has equivocado entrando, o no, cada cual Tampoco tendrá pasa nada. su razonamiento de inversión. Y el que tenga miedo, Giancarlo, pues desde luego que no se meta en un activo como Bitcoin, en que Ma puede. neanche compra acciones o ETF. Es que Claro, que no, se no haga compre un nada ETF del proprio. SP o que se compre, o sea, y Sí, ya está, nada, nada. efectivamente. Exacto. Bueno, Pero bueno, muy interesante, la verdad que sí. Te mando un abrazo muy grande, Giancarlo. lo mismo, Vamos a por Antonio. un gran 2025. Os tenemos que contar muchas cosas, además, que os iremos Exacto. actualizando estas próximas semanas, porque estamos trabajando en muchísimas cosas y con mucha ilusión, además de todo lo que llega. Y nada más, que tengáis todos una fantástica semana. Gracias a XM por su patrocinio semanal. Gracias, Giancarlo Prisco. Y hasta la próxima. Gracias.